Bienvenidos a esta sesión de este hermoso lunes 19 de febrero ya. Les comento que nuestra sesión de hoy es una sesión en la que tendremos que hacer un cambio. Bueno, no sé si me escuchan porque aquí está como que frisado esto. Espero Sí, que se escucha. me escuchan, ok. Entonces les comentaba que hoy vamos a tener que hacer un pequeño cambio porque en la sesión anterior, la sesión de las 6, confirmamos que el pecado para hoy está fuera de línea, que es la página del OpenEMR. Entonces, vamos a hacer un pequeño cambio. Yo se lo voy a explicar a continuación. Sin embargo, la clase de hoy no dejará de ser interesante, divertida y muy chula para ustedes, ya verán. Así es que, bueno, básicamente estaremos trabajando con un simulador virtual, un simulador digital llamado Biodigital Human. Vamos a dedicarle un tiempo importante a la clase de hoy, con miras a trabajar lo que sería ya la práctica número 3 de esta asignatura. Entonces me gustaría, antes de lanzar al aire la pregunta de qué dimos nosotros o qué trabajamos nosotros, qué aprendimos nosotros en la semana pasada. A ver, ¿quién recuerda qué trabajamos nosotros? Adelante, doctor José Polán. Bueno, en la clase anterior tuvimos una introducción a los sistemas de récord médicos electrónicos. Esto lo hicimos con una práctica que consistió en tomar un caso clínico de una biblioteca de casos clínicos en línea que estaba en el documento, que estaba en la PBA o que está en la PBA. Entonces, posterior íbamos a ingresar a un sistema de libre acceso de récords electrónicos que era OpenMRS. En esta página entonces íbamos a hacer una práctica que consistía en agregar con nuestro nombre los datos de ese caso clínico real. Y íbamos a ir tomando capturas de la evidencia de los pasos que íbamos haciendo. Eran 6 pasos. El primero consistía en el registro de una visita hasta cómo hacer una consulta a otro departamento y cómo agregar los signos vitales, los diagnósticos. Y hoy, bueno, ya hoy iba a ser la segunda parte, pero ya entonces sus planes cambiaron. Pero más o menos eso fue lo que vimos en la clase. Súper, súper bien, doctor. Gracias. Gracias por ese excelente aporte. Sí, tal como usted ha dicho, la clase pasada fue una clase para practicar un sistema llamado OpenMRS o en inglés OpenEMR, MRS. Ese sistema es un sistema para, como ha dicho usted, llevar el registro médico de manera electrónica, y este sistema pues nos permite trabajar con todo lo que tiene que ver con consultas que se le registran y datos personales y demás, datos históricos y médicos de los pacientes, de un paciente en particular o de muchos pacientes. Entonces nosotros estuvimos viendo en esa clase un ejemplo de un sistema de este tipo, y en ese ejemplo pues jugamos con la página de demostración que habían dispuesto los desarrolladores de este sistema, y jugamos con él. Punchamos mucho, le dimos clic a varios lugares y estuvimos explorando cómo se usaba. Entonces, en esencia, eso fue lo que estuvimos haciendo, ¿verdad? Duramos mucho tiempo en eso ahí, mayor parte del tiempo fue esa, de la clase pasada, de ver cómo podíamos poner en práctica ese sistema. Entonces, todo eso giró alrededor de una práctica de un documento PDF en el cual se nos pedían tres cosas. Primero, elegir un caso clínico real de una página web que por categoría, según las especialidades, permitía agrupar, presentar, listar
casos reales y la idea era que ustedes eligieran uno de ahí para hacer la práctica de paso 2, registrar un paciente en el OpenMRS. Y lo que se tenía pensado es que para el día de hoy, paso 3, puncháramos otro sistema, el OpenEMR, para poder, como quien dice, contrastar por lo menos dos sistemas, las diferencias, las similitudes, ventajas o desventajas. Esto lamentablemente no será posible, ya les comentaré por qué. Bien, entonces, bueno, yo voy a compartir mi pantalla. Aquí estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, en la PBA, nosotros habíamos visto esta línea de tiempo y en esta línea de tiempo habíamos dicho que a la parte de Sistema de Información en Salud, de las prácticas, le íbamos a dedicar 3 sesiones. Entonces, hoy, lunes 19 de febrero, tocaría la segunda parte con el Open EMR, pero eso no lo vamos a hacer, sino que la práctica uno la vamos a dejar cerrada hasta ahí, hasta donde llegamos, o sea que eso que trabajaron ahí lo pueden dejar así mismo, si lo subieron la semana pasada. Si no y lo quieren mejorar, bueno, tendrán todavía esta semana para hacerlo. Y hoy, ya en vez de trabajar con la práctica 2, yo les voy a introducir la práctica número 3. Introducir quiere decir que vamos a ver por lo menos la presentación, la parte inicial de ella, dejando para la semana que viene la segunda mitad de esa práctica. Yo les voy a mostrar todo eso con más detalle. Entonces, nosotros en la PBA tenemos esa línea de tiempo, ¿verdad? Que todavía seguiremos tratando de seguirla. Más abajo, ustedes tienen en el tema 1 toda la parte teórica que ya cerramos, concluimos y todo bien. Y en el tema 2, la primera actividad es la de la práctica EMR, que es la que estuvimos viendo, ¿verdad? Esta práctica de EMR es la que tiene este archivo PDF y ese archivo PDF es el que estuvimos trabajando en la clase pasada. Le voy a dar zoom. La semana pasada, lo que hicimos aquí fue entrar a esta página de portalesmedicos.com, ver que tienen distintas, digamos, categorías según las distintas especialidades. Aquí elegimos una cualquiera, ustedes eligieron una de su área y dentro de esa especialidad ustedes tenían distintos casos, ¿verdad? Entonces, ustedes eligieron un caso de esos y siguiendo con el PDF, luego de seleccionar ese caso, ustedes copiaron la URL para empezar a registrar un paciente en el sistema OpenMRS. Entonces, esa URL, la idea es que ustedes creen un documento de Word donde ustedes pongan su nombre y el enlace URL del caso de estudio real que ustedes seleccionaron, más la evidencia de OpenOMRS, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, esta práctica la vamos a dejar hasta ahí. No haremos esta segunda parte porque no vamos a poder ver el OpenEMR. ¿Por qué? Lo que pasa es que, bueno, voy a volver arriba. Este enlace de OpenEMR es el que dice el PDF. Cuando ustedes ingresan, ahí les muestra algunas credenciales y 3 enlaces distintos para poder nosotros punchar en este sistema. Cuando presionamos sobre los 3 enlaces, están caídos, dan error, no muestran la página. Pero esto es algo que se me escapa a mí de la mano. ¿Por qué? Porque eso está hospedado en servidores de los desarrolladores, ¿verdad? Que yo no controlo. Y yo no tengo, ahora en este periodo académico, no tengo el OpenEMR subido en uno de mis servidores, que eso sí era así en periodos pasados, pero no los tengo preparados en esta ocasión. No digo que no podríamos hacerlo más adelante, puede ser, pero por el momento lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces miren que no abre ninguno de los 3 enlaces, entonces no vamos a poder hacer
segunda mitad de esa práctica, que era registrar otro paciente con los mismos datos, pero en otro sistema. Entonces no lo vamos a poder hacer. O sea que desde aquí para abajo, eso no se podrá trabajar. Si ustedes ya lo entregaron la semana pasada, hasta ahí, está bien, lo pueden dejar así y listo. Si no, bueno, tienen esta semana todavía para entregar, digamos, la versión definitiva. Entonces, en la semana pasada sí estuvimos viendo el OpenMRS como un sistema de este tipo, de tipo EMR, de tipo de registro médico electrónico. Entonces, si entramos ahí a esta página, eso sí lo hicimos. Déjenme cerrar para de ventana de estas. Si entramos aquí, recuerden que las credenciales yo se las había colocado a ustedes por aquí arribita. Las credenciales de OpenMRS, la página demo oficial. Y el usuario era admin en minúscula y la clave era con la A mayúscula admin 123. Entonces eso sí lo hicimos. Nosotros sí vinimos aquí, escribimos admin y le pusimos admin 123 con la A mayúscula. Seleccionamos un lugar, le dimos iniciar sesión y eso sí lo hicimos de entrar aquí. Vimos que era posible registrar a un paciente con este botón y ahí nos pedían datos como nombre, género, fecha de nacimiento, etcétera. Y también estaba la lupa desde donde podíamos buscar un paciente cualquiera. Y bueno, estos pacientes, nosotros estuvimos viendo que podíamos registrar a un paciente una consulta, podíamos registrarle un diagnóstico, podíamos colocarle los signos vitales, alergias, subirle archivos, registrarle consultas y también programarles consultas, bueno, pedir y aprobar o autorizar interconsultas, que fue casi lo último que vimos. Entonces, eso a modo de repaso, ¿verdad? De lo que nosotros estuvimos practicando. Y sobre el OpenMRS vimos cómo capturar los datos generales, como nombre, género, fecha de nacimiento, entre otros, sus diagnósticos que se ponen cuando creamos una visita nueva. ¿Recuerdan este botón de ahí de inicio de la visita? Que nos confirmaba ahí. Le damos que sí. Y luego entonces ya estábamos aquí donde podríamos registrarle cosas como nota de la visita, capturarle signos vitales, subir archivo, etcétera. ¿Qué es lo que dice aquí? Capturar signos vitales, la consulta, la interconsultas, archivos adjuntos, ¿verdad? Y alergias. Entonces la interconsulta, nosotros les mostramos que para yo pedir una interconsulta, por ejemplo, a este paciente, aquí donde dice acciones, le daba a aquí donde decía pedir consulta. Por ejemplo, supongamos que este paciente yo quiero hacerle una interconsulta con, con salud mental. Le doy clic aquí a pedir consulta y luego yo digo cuál es el tipo de consulta. Por ejemplo, salud mental. Selecciono salud mental. Esto de proveedores, si yo quiero seleccionar el doctor, específicamente el doctor con el que yo quiero que él consulte, pero eso es opcional. El plazo, yo puedo decir, por ejemplo, que yo quisiera que esa consulta se programara entre 2 y 3 semanas o entre 2 y 4 semanas. Bien, le puedo poner una nota y le doy a guardar. Eso lo vimos en la clase pasada, que yo podía hacerle esa solicitud de interconsulta. Si yo me iba a esta pestaña de consultas, bueno, las dos dicen consulta, pero en la segunda que está aquí me aparece el pedido de consulta que yo acabo de registrar. Dice que hay un pedido de interconsulta con salud mental para entre 2 a 4 semanas. Entonces eso lo vimos aquí. También vimos cómo aprobar o autorizar una consulta solo, que esa segunda parte habíamos dicho que había un tema con la aprobación. ¿Por qué? Ya verán. Supongamos que yo quiero programar la interconsulta. Le habíamos dicho que este botón de aquí debería permitir hacerlo, pero por alguna razón no funciona.
Eso debería de funcionar, pero no funciona. Por lo tanto, para yo programar una visita o una consulta, usábamos el menú acciones, la tercera opción, programar consulta, que al presionarle, él nos llevaba a esta página donde sí funciona este botón. Ahí, pa. Miren que aquí abajo me lo llena, me dice, bueno, salud mental entre el 4 de marzo y el 18 de marzo. Eso es porque yo dije que era entre 2 a 4 semanas, ¿verdad? Entonces lo que vimos en la clase fue que cuando dábamos clic a buscar, me aparecía este mensaje sin franjas horarias disponibles. Y decíamos que eso lo podíamos resolver de dos maneras. Primera manera era eligiendo en vez de salud mental, medicina general y poniéndole que sea en esta semana para poder elegir la fecha de hoy o la de mañana, porque sí hay una franja horaria disponible con esos criterios. O la segunda opción era nosotros agregar una franja horaria disponible para poder programar esta interconsulta. Si todavía no me está siguiendo la idea, imagínese el siguiente caso. Tengo un paciente llamado Paul Smith que yo necesito registrar una interconsulta con salud mental, pero en el sistema no hay ningún lugar donde yo haya dicho que en este hospital se ofrecen consultas de salud mental. Por lo tanto, el sistema no puede darme opciones porque no hay un lugar registrado donde yo diga, sí, se van a ofrecer consultas de salud mental los lunes, miércoles y viernes de 8 a 4, por ejemplo. No hay un espacio para eso. Por eso no me sale nada aquí. ¿Cómo yo resuelvo eso? Le voy a mostrar. Yo voy a dejar esta página abierta y yo voy a abrir otra pestaña en la página de inicio. La voy a dejar abierta, ¿por qué? Porque cuando yo resuelva el problema, yo voy a venir para acá otra vez, le daré clic a buscar para yo poder continuar. ¿De acuerdo? La dejé abierta, le di un clic del medio, a un clic al botón del medio del mouse, al logo, para que él me abriera en otra pestaña la página inicial de OpenMRS. ¿Y por qué yo quiero volver aquí? Porque por aquí es que yo puedo llegar al botón de consultas programadas. Denle clic ahí, consultas programadas, porque cuando yo le doy clic ahí, él me va a ofrecer varias opciones que la vimos aquí en clase, pero la segunda es la de gestionar los proveedores programados. Denle clic ahí a la segunda, gestionar proveedores programados. ¿Qué yo hago en esta página? En esta página yo puedo ver cuáles son las distintas consultas que hay. Fíjense que aquí dice que para el 27, para el 28 y para el 1 de marzo se van a ofrecer consultas ¿de qué? De medicina general. ¿Lo ven? Dice medicina general. Pero ustedes recuerdan cuál es la que queríamos nosotros. Queríamos salud mental entre el 4 de marzo y el 18 de marzo. Si vamos para allá, a marzo, no hay. Mira, del 4 en adelante no hay nada de salud mental. ¿Lo ven? Mira, del 4 al 18 no hay nada de salud mental. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Si usted no se fijó cómo yo llegué a esta página, lo voy a repetir. Lento. Caramba, me tumbó. Ok, estoy de vuelta. Pasa que no estoy en mi casa y tengo una situación un poco difícil con la conectividad. Espero poder continuar. Estoy intentando desde el teléfono móvil, si es que ojalá que me deje permitida la clase.